Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un gusto que estén nuevamente con nosotros. Vamos a dar inicio hoy a nuestra barca de salvación y estudio bíblico. Así que les invito que ahí donde están se pongan de pie junto con nosotros. Y vamos a orar y vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, te pedimos en el nombre de Jesús que seas con nosotros en esta hora, que sea tu presencia, hermoso Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Queremos que seas tú, Señor, quien dirija, oh Dios, esta palabra, esta adoración. Queremos que seas tú hablando a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con
te damos gracias por tu amor. Hermoso Espíritu Santo, queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos adorarte a ti. Ahí donde estás, te invito a que levantes tus manos al cielo. Que levantes tus manos al cielo y adores al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo junto con nosotros. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, a ti, a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, les invito a que tomen su Biblia y busquen conmigo Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Se pone de pie, por favor, y vamos a dar lectura a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Vamos a orar, Señor, en esta hora. Ponemos esta palabra en tus manos. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, se haga viva en nuestras vidas día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 2, versículo 20. Vamos a continuar, ¿sí? Donde Pablo exhorta y reprende a Pedro por la manera en que Pedro estaba viviendo. Estaba viviendo, dice su palabra, como los gentiles. Y eso era algo que a Pedro, en cierta manera, le molestaba, porque Pablo había conocido la gracia de Dios. Y Pedro también, pero estaba viviendo conforme a los gentiles. Y eso a Pablo como que no le parecía bien, como que no le gustaba, ¿verdad? Y dice su palabra que Pablo le dice a Pedro: con Cristo estoy crucificado, ¿sí? Le dice una palabra en presente: estoy crucificado. Si usted lee esta palabra mañana va a decir lo mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado, en presente. Si usted la lea en 3 días va a decir lo mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si usted la lee en 10 días va a decir lo mismo: con Cristo estoy, ¿verdad?, crucificado, en presente. ¿Qué significa esto? Que debemos morir día a día al pecado. Y eso es algo que Pablo le dice a Pedro, que debe de vivir en una vida agradable a Dios. ¿Qué significa crucificar tu carne, crucificar tu vida? ¿Qué significa? Significa que toda nuestra vida pasada tenemos que llevarla a la cruz. No es que vamos a tomar una cruz y nos vamos a crucificar, no, ni tampoco vamos a hacer lo que hizo Jesús hace 2000 años, no, porque ya Jesús lo hizo por nosotros. Pero sí tenemos que ir a la cruz y decirle: Señor, aquí está mi vida, te he aceptado en mi corazón, pero aquí está mi vida, y quiero decirte que te entrego mi vida, y que me ayudes a vivir día a día como a ti te agrada, Señor. Día a día debemos morir al pecado, que este viejo hombre muera, que este viejo hombre ya no viva más. Vamos a ver qué dice Romanos 6, capítulo 6. Romanos 6, capítulo 6. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Dice, sabiendo esto, que el viejo hombre ya fue crucificado. ¿Cuándo fue crucificado el viejo hombre? El día que aceptaste a Cristo en tu corazón. Ese día tu viejo hombre fue crucificado junto con él. Y dice, ¿para qué fue crucificado el cuerpo? Aquí dice bien claramente, ¿sí? En el versículo 6, en la segunda parte: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para eso debe ser crucificada nuestra vida, para que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es servir más al pecado? Es andar en adulterio, es andar en fornicación, es andar robando, es andar mintiendo. Cuando uno sirve al pecado, uno está en la vida antigua, ¿sí? Cuando uno sirve nuevamente al pecado, es cuando tú retrocedes a aquello que tú hacías antes. ¿Y cómo te das cuenta que aún no has muerto? No has muerto al pecado cuando reincides en lo que hacías antes, que estaba mal delante de Dios. ¿Sí? Ya no sirvas más al pecado, dice en su palabra, ya no sirvas
ya no sirvamos más al pecado, ¿sí? Vamos a ver qué dice Romanos 6:12 ahí mismo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, dice, pues, el pecado en tu vida. No reine. ¿Qué significa reinar? ¿Qué hace un rey? Un rey dirige. Un rey gobierna. Un rey tiene seguidores. Por eso dice que no reine el pecado en tu vida. Significa que el pecado, que tú no sigas al pecado. Significa que tú no obedezcas al pecado. Así que no vayas tras del pecado. ¿Cuántas veces vemos personas o gente que se convierte al Señor y se convierten y dejan, no sé, un estilo de vida que a Dios no le agradaba? La dejan y al poco tiempo vuelve, lo ves y ves que está reincidiendo en ese pecado, en aquello que él ya se había arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vemos personas que constantemente caen y caen en pecados? ¿Por qué? Porque permiten que el pecado reine en sus vidas. Porque no han crucificado completamente su vida delante de Dios. No han entregado toda su vida al Señor. ¿Sí? Hay veces que oramos y aceptamos a Cristo, pero no damos este paso de decir, ¿sabes qué? Ya acepté a Cristo, ahora voy a crucificar mi vida para que mi vida sea grata al Señor. Vamos a buscar qué dice Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, está un poquito adelante. Segunda de Corintios 5, 17. Yo creo que este versículo deberíamos de aprendérnoslo de memoria. Es un versículo que te bendice grandemente. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está, ¿en quién? Está en su casa, está en la iglesia o está en algún lugar. No. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Cuando tú estás en Cristo, estar en Cristo es como que donde quiera que estés, Cristo está ahí. Si tú estás comiendo en tu mesa, Cristo está ahí. Si tú vas camino al trabajo, Cristo está ahí. Si tú llegas a tu trabajo, Cristo está ahí. Si tú estás en la tienda, Cristo está ahí. Si tú estás en la escuela, Cristo está ahí. Y si Cristo está ahí, dice la palabra, tú eres nueva criatura. Porque vas a vivir conforme Cristo. No vas a hacer tu voluntad. Vas a hacer lo que Cristo diga que hagas. ¿Sí o no? Si tú estuvieras consciente de que Cristo está en tu vida día a día, ¿pensarías como piensas? ¿Pensaríamos como pensamos? ¿Hablaríamos como hablamos? ¿Sí? ¿Caminaríamos donde muchas veces caminamos, que sabemos que a veces a Dios no le agrada? Hay lugares donde Dios no le agrada. Hace unos meses, creo fue diciembre, noviembre, vino un jugador que a mí me gusta mucho. No me gusta físicamente, me gusta cómo juega. Hace muchos años que yo lo conocí, me gustaba mucho cómo jugaba. A mí me gusta mucho el fútbol y me gustaba cómo jugaba. Se llama Ronaldinho. Y me acuerdo que vino aquí a Zacatepec y mis hijos saben que a mí me gusta cómo juega, y me dijeron, más uno de ellos, mi hijo Moisés, mamá, viene Ronaldinho, ¿vamos a verlo? Le dije, sí, vamos a verlo. Y yo hice que por lo que pude hacer para buscar boletos, sí, me consiguieron unos boletos, y mi esposo fue con nosotros. Íbamos, y ustedes saben qué ambiente hay en un estadio de fútbol, ¿verdad?
Fuimos y se los digo así de verdad, iba muy contenta, íbamos muy contentos a ver el partido. Y me recuerdo que nos sentamos y donde nos sentamos había unos hombres ahí junto a nosotros. Y me acuerdo que cuando empezó el partido, estos hombres empezaban a decir palabras muy antisonantes, muy fuertes, que en verdad nos incomodaron. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a movernos de aquí. Nos movimos. Y al lugar donde nos movimos, había otros atrás gritando. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No, yo creo que no vamos a estar a gusto aquí. Y me dice, vámonos para allá, y nos fuimos a un lugar donde no había nadie. ¿Por qué? Porque aunque estamos en un lugar donde a lo mejor hay mucha gente, y nos gusta a lo mejor ver el partido de fútbol, pero nuestro espíritu ya no puede soportar aquellas palabras que personas hablan a tu alrededor, ¿sí? Yo creo que eso te hace sentir a ti, te hace sentir que Dios está contigo. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú te acostumbras a estar con personas que tienen un modo de hablar que no le agrada a Dios, déjame decirte, si tú te acostumbras, déjame decirte que estás haciendo revivir el pecado. Estás permitiendo el pecado en tu vida. Pero si a ti te incomoda eso, déjame decirte que es que el Espíritu Santo está hablando ahí en tu vida y te está diciendo, está mal, eso no está bien. ¿Por qué crees que se nos dice cristianos? Porque se supone que vivimos y actuamos como Cristo, ¿sí? A los apóstoles por primera vez les dijeron cristianos. En el libro de Hechos, capítulo 11, 26, dice que por primera vez se les dijo que eran cristianos porque se comportaban como Jesús, porque vivían como Jesús, porque se supone que Cristo se debe reflejar en tu vida y en mi vida. Se supone que así debe de ser. Tal vez tú te preguntes, pastora, ¿qué es el pecado? Tiene muchos significados, yo solo quiero darte dos en esta hora. Primero, ¿qué es el pecado? Es una palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Alguna palabra mala que tú dices, alguna acción que hace decir, que te hace ver que vas en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. Aquello que te aparta de Dios, eso es pecado. ¿Qué es pecado? Es una transgresión voluntaria e inconsciente de lo que está establecido por Dios. Es cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios. Es cuando Dios da tus mandamientos, Dios tiene aquí en su palabra, nos da una enseñanza, una guía de cómo debemos vivir. Y cuando nosotros vamos en contra de esta palabra, estamos haciéndonos rebeldes ante la voluntad de Dios, ¿sí? Y estamos rompiendo lo que Él ya ha establecido. Vamos en contra de la voluntad de Dios. Dicen que había una vez, es un chiste, que había una vez un señor que estaba en el río y la corriente iba muy fuerte y el señor iba hacia arriba y iba así desesperado, y en eso lo ve su amigo y le grita, ¡hey, amigo! ¿Qué buscas en el río? ¿Qué haces? Y le dice, ¡ay, es que ando buscando a mi mujer! Es que se metió al río y no sabe nadar y la ando buscando, pero él iba hacia arriba, hacia la corriente, hacia arriba. O sea, no agarraba conforme iba a la corriente, sino iba a la contra. Y dice que le dice este amigo, pero se supone que si tu mujer se metió al río, se supone que tiene que ir hacia abajo porque la corriente va hacia abajo. Y le dice, no, amigo, es que tú no conoces a mi mujer. Es tan terca que yo creo que va al revés, va a la contra y va hacia arriba. ¿Cuántas veces tú y yo luchamos contra Dios? Luchamos y vamos a la contra. Vamos al contrario a lo que Él establece. ¿Cuántas veces tú y yo, ¿sí?, luchamos contra Dios? Entregamos nuestra vida a Jesús,
pero luchamos con aquello que a lo mejor nos agradaba. Un ejemplo, el adulterio, ¿no? A lo mejor era un estilo que a ti te agradaba, pero el Señor dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. A lo mejor a ti te gustaba mentir. Vienes a Cristo y el Señor te dice, no mientas, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y a veces vamos a la contra de Dios. ¿Sí? Dice su palabra que no nos engañemos. A Dios no lo podemos burlar. No podemos burlarnos de Dios. Tenemos que crucificar nuestra vida a modo de que día a día muramos al pecado. No podemos tener una vida en pecado. Por eso muchas veces a muchos les dicen que son hipócritas, porque viven un estilo de vida diferente al que Dios dice, porque viven no crucificando el pecado, ¿sí? Viven conforme les parece. Gálatas 2:20, vamos a la segunda parte de Gálatas 2:20. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? En la medida que el creyente está muriendo al pecado, es la misma medida en la que el creyente está viviendo en Jesucristo. ¿Sí? De la misma medida que tú mueras al pecado, es cuando más se va a reflejar Cristo en ti. No sé si han visto personas que aceptan a Cristo y entregan su vida por completo al Señor y se rinden a Él y le dicen, Señor, cámbiame. Y el Señor los cambia así por completo. Y tú los ves a la semana y dices, wow, qué cambio Dios hizo en él. ¿Sabes por qué? Porque esta persona aprendió a crucificar su vida, entregó todo su pecado al Señor. Pero ¿cuántas veces vemos personas cristianas que conocen al Señor y ya tienen 1 año, 2 años, 10, 5 años de ser cristianos, de conocer al Señor, y viven una vida llena de mentira y engaño? ¿Será que Cristo no pudo hacer nada en él? No, hermanos. Cristo es poderoso y Él puede hacerlo, pero Dios nos da libre albedrío. Dios te da la libertad y de vivir como tú quieras. ¿Sí? No creas que Dios va a andar a ti cuidándote. Ay, no, el Espíritu Santo está contigo. Dice su palabra que Él está ahí, hablándote y redarguyéndote. Anoche estaba hablando con mi hijo, Josué. Ha estado leyendo la Biblia. Él va a cumplir 11 añitos ya en unos días. Y hablaba con él y me decía, mamá, ¿por qué? Porque está leyendo desde Génesis y empezó a leer y ya va donde Jacob se casa con Lea y se casa con Raquel, y me dice, mamá, pero también dice que tuvo hijos con la esclava de Raquel y dice que Raquel le dio gusto. ¿Pero por qué, mamá? Me decía, mamá, ¿por qué? ¿Por qué Jacob tenía a Lea, tenía a su esclava, tenía a Raquel y tenía a su esclava? ¿Por qué? ¿Eso no es malo? Y yo le decía, sí, hijo, pero en ese tiempo no había ley. Acuérdate que los mandamientos vinieron de Moisés para acá. Entonces en ese tiempo pues la gente vivía conforme Dios le hacía sentir que estaba bien o estaba mal. Y me dice, mamá, ¿pero por qué? ¿Cómo un niño de 11 años puede discernir que tener 2 mujeres o más está mal? Y a veces podemos ver personas, hombres o mujeres,
de una edad ya razonable, que tienen esposo o esposa, ¿cómo puedes entender tú que conociendo la palabra adulteran? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no han muerto en Cristo Jesús. No han crucificado su alma, su cuerpo, su espíritu. ¿Sí? En la misma medida que nosotros morimos al pecado, es en la misma medida que Cristo se va a ver reflejado en ti y en mí. ¿Sí? Es en la misma medida. Y quiero terminar con esto, Romanos capítulo 8, versículo 13 al 16. Busca conmigo Romanos capítulo 8, del 13 al 16. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, es necesario que empecemos a morir al pecado. Es necesario que muramos al pecado. Yo te invito a que tú día a día reflexiones en esta palabra. Si tú no has muerto al pecado, hazlo día a día. Muere al pecado. Muere al pecado. Muere al egoísmo. Muere al adulterio. Muere a la fornicación. Muere al orgullo. Muere a la rebeldía. Muere a la envidia. Muere a la ambición. Y ahí pone con aquello que estás batallando. Pon aquello que estás batallando. No sé cuál sea tu problema, pero es triste ver personas que han conocido al Señor, que tienen a veces años conociendo al Señor. Es triste verlas perdidas en el pecado. Es triste ver a aquella persona que un día conoció al Señor, que el Señor la restauró, la liberó, vuelva otra vez a esclavizarse en el pecado. Porque eso hacemos. Cuando nosotros reincidimos en el pecado, estamos siendo esclavos otra vez del pecado. Yo no sé cuántos quieran vivir en esclavitud. Yo no. Por eso es importante de que día a día crucifiquemos aquellas cosas que a Dios no le agradan. Crucifica aquello que te aleja de Dios. Crucifica aquello que te aparta de Dios. La osadía. Hoy en día, como muchos no nos congregamos, el diablo va a poner un espíritu de cansancio. Va a poner un espíritu de sequedad, de depresión. No lo permitas en tu vida. No permitas que el diablo robe aquello que Jesús te dio. Y sé que a lo mejor no nos podemos congregar, pero Dios es tan grande en su misericordia que a tu casa está llegando la palabra. Que Dios dice su palabra, que Dios está donde dos o más está en su nombre. No permitas la sequedad en tu vida. No permitas la tristeza, la desesperación. No permitas el enfriamiento en tu vida, porque es pecado. Es pecado delante de Dios. Yo te invito que ahí donde estás, te pongas de pie, toma tu familia. Y yo te invito que en esa hora, si tú has permitido que el pecado entre a tu vida y a tu corazón, yo te invito que ahí donde estás,
tú le digas al Señor, perdóname. Si en tu vida ha habido cansancio, dile, perdóname. Aún el temor por el cual está esta enfermedad, si has permitido temor, déjame decirte que estás pecando delante de Dios, porque el temor no es de Dios. El temor es la duda. El temor trae duda y la duda trae falta de fe en Dios. Si tu vida has permitido que el temor te inunde, pide perdón a Dios, porque el temor es igual que negar la fe, es igual que negar el poder de Dios. Yo te invito en esta hora, que ahí donde estás, le digas, Señor, quiero vivir crucificado a ti día a día. Ayúdame a morir, a hacer morir las obras de la carne, aquello que me aleja de ti. Ayúdame. Y que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En el nombre de Jesús, no hagas que la gracia de Dios sea vana en tu vida. Levanta tus manos y adora ahí donde estás. Levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me envuelve tu presencia. Sí, Señor. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. Sí, Jesús. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí. Dile, ayúdame, Señor. Más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Dile, te anhelo, Dios. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Dile, perdóname, Jesús. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Y solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Nada más, nada más. Ahí donde estás, yo te invito a que mires a la persona que está junto a ti y que le digas, vale la pena vivir consagrados delante de Dios.
que tú tomes la mano de la persona que está al lado y le digas, esfuérzate, esfuérzate, porque Cristo murió por ti y por mí. Que le digas, yo te invito a que vivamos una vida consagrada delante de Dios, y que cuando yo caiga tú me levantes, y que cuando tú caigas yo te levante. Dile, no te voy a juzgar, dile, te voy a amar, te voy a amar. Amén. Levanta tus manos a Él, levanta tus manos a Él. Sí, Señor. Déjame orar por ti en esta hora, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, por la persona que está escuchando, oh Dios, esta palabra. Te pido que tú bendigas su vida, que tú bendigas su familia, oh Dios. Oro para que esta palabra, oh Dios, la pongamos en práctica día a día. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor. Queremos vivir consagrados a ti día a día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga grandemente.